buenas noches amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Hoy la segunda y última parte de este programa que tanto ha dado que hablar en tantos sentidos. Cosa que nos alegra, lo que nos interesa es estimular su participación activa, sus opiniones sobre todos los temas que hablamos. Así que estamos muy felices con este nivel de reacción que ha tenido este programa y de interés. También hay un % que está muy interesado en saber qué va a pasar hoy, donde van a dar los resultados de mis ancestros. Así que todo eso nos lleva a que le aseguro que esta noche no se va a arrepentir de estar aquí en Pasaje a lo Desconocido. Una pausa y regresamos. Doctora, ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué usted me va a hacer a mí? Sencillo, muy simple, no hay que asustar. Vamos a tomar una muestra de su saliva para extraer de células que hay en su saliva su ADN. Y con ese ADN haremos el test que queremos hacer sobre su información genética. Pero yo tengo que meterme ahí. No, ¿cómo se va a tener que meter aquí? No, usted va a tomar un recipiente que yo le voy a entregar ahora y en este recipiente usted va a colocar saliva. No hay que sacarle sangre. No vamos a sacarle sangre. Muy sencillo. Fíjense que es algo no invasivo, no hay que asustarse. Es colocar un poquito de saliva en este contenedor. A ver, hay que llenarlo hasta aquí. Hasta ahí. Por ahí. Por ahí. Así que, y después, con este equipo, vamos a extraer el ADN que hay en esa saliva para hacer el estudio genético. ¿Está de acuerdo? Totalmente, doctora. Yo pongo mi vida en sus manos. Yo confío en la doctora Macheco. Usted no la conoce. Vamos a hacerlo. Y ahora sí, le doy la palabra a la jefa. En Cuba las mujeres mandan, así que aquí también de este programa, doctora Beatriz Marcheco, directora nacional del Centro de Genética Médica y presidenta de la Sociedad Cubana de Genética Humana. No se me olviden los títulos suyos, estoy aprobado por ahí. Bienvenida de nuevo, doctora. Gracias. Fíjese, tenemos los 2 programas de radio a partir de esta semana para hablar de todas las anécdotas y todo lo que ha pasado. Así que yo le propongo que usted tome la batuta. Ya recordamos dónde nos quedamos. Se hicieron las pruebas y hoy usted va a presentar aquí por primera vez en Cuba de manera pública el resultado de un estudio de este tipo. Así que a partir de ahora, suyo el programa. Bueno, casi sería mejor que yo me hubiese sentado en su asiento y usted en el mío, porque como yo le dije la vez pasada, usted es mi invitado, ¿verdad? Eso pero sí, no cambiamos de asiento. Eso usted lo hubiera disfrutado y si me lo hubiera dicho lo hubiéramos hecho, pero ahora hay cables y ese problema, entonces ahora ya no nos da tiempo. Pero no obstante, Bueno, siéntase no importa. que usted el orden de los factores no altera el resultado. está al mando. Entonces, hablamos la semana pasada de que iniciábamos un diálogo entre la historia y la ciencia genética, en este caso por la ruta de su ADN. Pero para ser verdaderamente honestos, usted me contó muy poquitico de la historia de su familia. Entonces, antes de penetrar en lo que se llaman los misterios del ADN, bueno, pues nos vimos en la necesidad de indagar un poquitico más sobre su historia familiar. Lo primero que hacemos los genetistas es el instrumento de trabajo fundamental para nosotros, que es el árbol genealógico. Y con la información que usted me dio y además la gentileza de sus padres, con quienes también conversamos, pudimos reconstruir su árbol genealógico, al menos hasta las generaciones de las que ustedes tienen información. Fíjense que usted la semana pasada solo me habló de usted, de sus padres y de sus abuelos, ¿se acuerdan? Bueno, pues vámonos a la rama materna. Y en la rama materna, usted me dijo
que había una mezcla de Matanzas y de Pinar del Río. Pero no me contó una historia muy interesante que tiene que ver con su bisabuela materna, la mamá de su abuelo paterno, el papá de su mamá, ¿verdad? Sí. O sea, de la mamá de José Antonio Herrero Cartaya, que es el papá de Araceli, su mamá. Ajá. Y usted no me contó. A ver, ¿qué tiene ahí usted? Porque ya me está enseñando cosas. Bueno, muéstrelo, póngaselo así y tengo muéstrelo. su árbol genealógico y hemos reconstruido la línea materna y hemos reconstruido por indagación histórica, que esta era su parte, pero también, bueno, le hemos cooperado. Le hemos reconstruido información sobre esto. A ver, ¿qué encontró? Y encontramos a esta señora que está aquí, María Cartaya y Vélez, su bisabuela, y de la cual usted no me habló en el programa. Es verdad. ¿Y por qué no me dice algo de su bisabuela? No sé. Bueno, su bisabuela fue una mujer que fue conocida en Cuba a inicios del siglo XX. Algunos, bueno, incluso en su propia familia, recuerdan que fue conocida como la primera mujer magistrada en nuestro país. Entonces le voy a pedir... Para ahí. Mi bisabuela fue la primera mujer juez en Cuba. Bueno, magistrada. En aquella época se hablaba de magíster, o sea, de maestro, de pedagogía. Ah, en pedagogía. Pero ella también estuvo vinculada al sistema judicial y trabajó para ellos. Y por eso le he traído de María Cartaya y Vélez un periódico del año 1907 que se llama La Lucha. Y le voy a pedir que se ponga los espejuelos. No, yo puedo leer, sí, no se y que preocupe. lea lo que dice aquí sobre su abuela María Cartaya y Vélez. Este es un periódico, una fotocopia de un periódico del jueves 21 de julio de 1907. Ajá. Y dice la parte que debo leer: para ocupar una plaza de escribiente en la audiencia ha sido designada la inteligente y bella señorita María Cartaya y Vélez. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Porque lo demás son datos de otras personas que también fueron nombrados. Entonces, bueno, esa pues, es la mamá de mi abuelo Pino Herrero, José Antonio. Exacto. Y bueno, era un dato tan importante como el viaje que estamos haciendo por el ADN, lo es por la historia también de nuestro país, para reconstruir, bueno, pues la historia familiar que forma parte, la historia familiar de cada uno de nosotros es al mismo tiempo la historia de nuestro país. Entonces me pareció oportuno traerle en primer lugar ese dato. Bueno, ya empezó a choquearme, mire. Después me va a dejar todo eso después. Claro. Entonces, nos vamos a ir a la rama paterna ahora, en las indagaciones históricas que hicimos. Y le propongo que lo primero que hagamos sea repasar el apellido Taladrid, porque en el programa pasado usted me habló de que su abuelo, que vino de joven, casi niño, que venía de un pueblo de la región de León, ¿verdad? Y bueno, pues indagamos en cierto libro que es un blasonario de apellidos de la península ibérica y encontramos el apellido Taladrid. Usted leería esta línea que dice aquí sobre el apellido Taladrid. A ver, sí, por favor. Dice aquí, en lo que me ha dado la doctora y jefa del programa, Taladrid, originario de Candín, León, y radicados en Salamanca, Valladolid y Burgos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Entonces, hemos confirmado, bueno, de lo que usted nos dijo, que efectivamente la rama de Taladrid a la que usted pertenece, que no es la única que existe, pero a la que usted pertenece, es la rama que viene y que está descrita como que estuvo asentada en la región de León, en España. Pero en esa época era frecuente que las familias, según sus apellidos, se diseñaran
escudos familiares. Responde a una disciplina que es conocida como la heráldica. Y en esos escudos, las familias reflejaban elementos que los diferenciaban de otras familias. Reflejaban valores, características familiares. Y también encontramos la descripción, no la imagen, pero sí la descripción del escudo de la familia Taladrid. ¿Ah, Este sí? se lo voy a leer yo. Ese sí no tengo la menor idea. Y bueno, la descripción dice que el escudo familiar de los Taladrid nos habla de quienes formaron originalmente la familia. Pues esta era la función de esos escudos, la de manifestar a los demás los elementos diferenciales, que en el caso de la rama de su familia, el fondo de ese escudo es dorado y tiene un monte verde sobre el que está colocada una flor de lis de color azul, y que al sur de esas figuras aparecen 3 espadas que están envainadas, en el lenguaje de la época se decía encavadas, y que, bueno, pues están puestas, están encavadas de sable, dice, tienen su funda y están puestas en una especie de faja. O sea, esos son los elementos que componen el escudo familiar de los Taladrid, de la rama que se asentó en la zona de León, específicamente en unos municipios de los que también vamos a conversar. Ahora, se dice que los elementos que quería destacar la familia en cuanto a sus características en ese escudo eran, bueno, la pureza, la sinceridad, la templanza, la clemencia y la amabilidad, que son características espirituales, dice este libro, de esa familia, a las que hay que añadir, y atención, el afán de victoria y éxito y la elocuencia. ¿Cree usted que en su familia hay muestras de elocuencia? Sí. Bueno, pues no andamos muy... Pero diga usted, hable usted, ya usted me desarmó. Ya a partir de ahora, hable usted, dígame. Entonces, usted también me contó, fíjese en aquellos datos, de ese abuelo español que llegó a Cuba, y nosotros indagamos que, bueno, efectivamente, como usted dijo, vino con su hermana Eulalia, vino pequeño, mucho menos que adolescente, y empezamos a indagar quiénes fueron los ancestros de ese Atilano Taladrid que llegó alrededor del año 1920 y tantos a Cuba, y encontramos que en el partido de Muria de Paredes, en la propia región de León, Muria de Paredes es uno de los municipios que tiene esa región. Es un municipio que tiene áreas montañosas, es un municipio que está, vamos a leer aquí, localizado en la provincia de León, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ubicado en el tramo superior del río Omaña, en la montaña occidental leonesa, y comprende la localidad de Muria de Paredes y 14 poblaciones de esa comarca de Omaña. El municipio tiene un relieve muy accidentado y varias cumbres en sus límites, en la parte suroccidental, que rebasan incluso los 2000 metros sobre el nivel del mar. Pues de allá, de donde salió Atilano, encontramos también datos de sus ancestros. Y aquí tiene usted que en el año 1877, en unas listas electorales rectificadas, apareció su tatarabuelo, que es el abuelo de Atilano, y que se llamaba Plácido Taladrid Pérez. ¿Y sabe qué hacía? No. Era pastor. Su tatarabuelo. Mi tatarabuelo era pastor. Era pastor. En España. En León. En León.
en la comunidad de León, en Muria de Paredes. Pero 10 años más tarde, en un boletín de esa región que se publicaba a nivel de provincia, y se publicó el viernes 16 de diciembre de 1887. A ver, vamos a enseñarlo. Bueno, tuvimos la constancia del fallecimiento de su abuelo Plácido Taladrid Pérez. Tengo que leer. Esto es a ver, en el boletín vamos a oficial enseñarlo. A ver. de la provincia de León, A ver, el boletín explícalo. oficial de la provincia de León, donde se incluyen los fallecidos en ese momento, y supimos... Falleció en 1887. Falleció en 1887. Plácido Taladrid Pérez, el que era pastor. El que era pastor. Falleció en 1887. Boletín oficial. Bueno, pues ya estamos 4 generaciones atrás en el camino de los Taladrid. Pero, indagando e indagando, bueno, hemos leído el excelente libro del profesor Jesús Guanche de los componentes étnicos de la nación cubana, porque hemos querido que este viaje no sea solo un viaje donde hablemos de los fragmentos de ADN, como le decía, sino que hablemos también de su historia, que es también nuestra historia, la historia que pieza a pieza construye la propia historia y la identidad de nuestra nación. Y aprendimos que de la provincia de León se produjo una de las inmigraciones más pequeñas, no fue como de la magnitud de Galicia o de Islas Canarias, no solo hacia Cuba, sino hacia Latinoamérica en general. Alrededor de 3.220.000 inmigrantes de los que vinieron hacia las Américas procedían de la provincia de León, y su abuelo Atilano fue uno de ellos. ¿Cuáles fueron las razones? Usted no ha pensado, me dijo hasta ahora que estamos en este contexto, pero a nosotros sí nos interesaba saber qué llevó a esos jóvenes, a ese joven casi niño con su hermana, a venir hacia acá. Y aprendimos que era común, como usted dijo, en cierto modo, que las familias enviaran a sus hijos hacia esta región, sobre todo a sus hijos varones. Y en la primera mitad del siglo XX, donde todavía continuó produciéndose una inmigración importante desde España hacia nuestras tierras, era una manera de evadir el servicio militar. Y los mandaban no solamente en la edad del servicio militar, sino que lo mandaban aún más pequeños. Cuando llegaban a la edad del servicio militar, ya era mucho más difícil enviarlos porque, bueno, pues estaban llamados por la República Española y en aquel momento, en guerra con Marruecos, precisamente, bueno, pues se necesitaba de esta fuerza joven. De manera que en el propio boletín oficial de la provincia de León, y le voy a pedir que lea esto, aparecen el nombre de su abuelo, que no precisamente en el año en que vino, porque a veces se recopilaban varios años y se publicaban. Le voy a pedir que lea lo que dice aquí. A ver, lo están viendo aquí y es de julio de 1926. Junta de Clasificación, dice aquí, y Revisión de la Provincia de León. Reemplazo de 1926, relación de los mozos confirmados prófugos por esta junta y que me envía el señor gobernador civil para que disponga en inserción en el boletín oficial de la provincia. Y aquí está mi abuelo. Ese es su abuelo. Atilano Taladrid Fernández, mi abuelo de Plácido, hijo de Plácido y Felicita, de Candín, prófugo a ver, explíqueme. Prófugo es que si usted es llamado al servicio militar y no se presenta, bueno, pues se publicaba un listado por comarcas de los jóvenes que en ese año se debían presentar, o probablemente años precedentes. Me ha explicado la historiadora Marial Iglesias, con quien hemos debatido estos datos suyos. Quizás en años precedentes fue llamado y se reiteraban
las listas de esos mozos que no habían acudido al llamado del rey para tomar el servicio militar. Y ese fue el caso de Atilano Taladrid. ¿Qué le parece? Sin palabras. Aquí está. A ver, le entrego esto. Sigue, ¿no? Lo pongo aquí. Todo eso es para usted. Ah, qué bien. Ahora, llegado a este punto, creo que estamos en condiciones, ya hemos hablado un poco de la historia y hemos añadido a los datos de su familia aquellos que hemos encontrado. Otro dato interesante del cual usted no me habló en aquella oportunidad del programa anterior, bueno, fue que su abuela Fara era la hermana de Ofelia Suárez. Y Ofelia Suárez fue la esposa de Martín Fox Zamora. Y que Martín Fox Zamora fue el hombre que compró Villamina y construyó allí ese mundialmente conocido cabaret y uno de los símbolos también de la música y de la danza en Cuba, que es Tropicana. Exacto. Entonces, creo que también merece recordar porque su abuelo Atilano estuvo también participando, trabajando como parte de un, digamos que de un negocio familiar, también estuvo vinculado a la historia de Tropicana. Entonces, con esos elementos, bueno, pues creo que podemos redondear un poco más la reconstrucción de su historia familiar para irnos entonces a el ADN. ¿Le parece? Lo que usted diga. Entonces, le propongo comenzar ese camino por el ADN en su linaje paterno. Para estudiar, fíjese, aquí lo que vamos a buscar es el padre de su padre, a su vez de su abuelo, a su vez de su bisabuelo, de su tatarabuelo, y utilizando una información genética que solo poseen los hombres, que es el cromosoma Y o cromosoma Y, que es el que define el sexo biológico masculino, nos vamos a ir a una época que usted, estoy segura que no se imagina. Nos vamos a mover 275.000 años atrás a través del cromosoma Y. En su cromosoma Y hay huellas, como si fuera un apellido, como mismo está el apellido Taladrid, del ADN de un hombre que existió hace 275.000 años, que habitó la zona del Valle del Rift en África Oriental, o sea, en el este de África, entre Tanzania y Etiopía. Y existe un método para los investigadores de la genética que, estudiando esas marcas en el cromosoma Y, vamos subclasificando, haciendo pequeños subgrupos de los pasos evolutivos que siguió ese linaje paterno, bueno, en su caso, como lo podemos hacer para cualquier hombre que sea estudiado. Por tanto, el ancestro más antiguo, por su linaje paterno, por todos los cromosomas Y que le anteceden a usted, los padres, todos los padres que usted tiene hacia atrás, llegamos hasta ese punto de África. ¿Qué pasó con ese hombre que vivió en esa región hace 275.000 años? Bueno, pues de ese hombre... A ver, vamos primero. Esto no sé lo que es, yo no lo he visto, pero vamos a mostrarlo para que usted lo muestre. Estamos hablando de que por la línea paterna salieron de lo que es hoy Tanzania, Etiopía, de esa zona. De esa zona como salieron todos los seres humanos varones del mundo moderno. O sea, todos los hombres, al igual que todas las mujeres, tenemos un ancestro común en África. Y aquí sabemos que de esta región, ese hombre o los descendientes de ese hombre comenzaron a moverse hacia el norte
en lo que llamamos nosotros un haplogrupo o un subgrupo, para que sea más entendible, que cruzó el Mar Rojo y se dirigió a la península de Arabia. Una vez en la península de Arabia, donde esto ocurrió hace 76.000 años, el otro punto de la historia de su linaje paterno se dirige hace 53.000 años a la región del Asia Oriental, a la región de Eurasia, en su parte oriental, hacia las estepas, en los montes del Cáucaso, donde se asentaron y se dedicaron fundamentalmente a la ganadería, lo mismo, bueno, pues con ovejas que con vacas, mientras que sus vecinos, familiares también de ese mismo subgrupo genético, participaban en un hito que también marcó la historia del ser humano moderno, que fue la fundición de instrumentos a partir del bronce, o sea, del comienzo de la edad de bronce. Ese subgrupo siguió desplazándose y dio lugar a un nuevo subgrupo en la evolución genética que está conocido como el subgrupo R. Ese subgrupo R se dirigió hacia varias partes del globo, incluyendo la región de Europa Occidental. Y ya más cercano en sus ancestros, hace alrededor de 10.000 años, esos ancestros de donde usted proviene se situaron, bueno, en la parte de Irlanda y de Gales, en la costa occidental de Europa, o sea, en esta zona de aquí, en la costa occidental de Europa, y dieron lugar evolutivamente a un grupo que fue el que hace mucho menos tiempo, hace 500 años, alrededor de 500 años o un poco más, se desplazó, cruzó el Atlántico y bueno, aparecieron esos ancestros taladrit ya en nuestro país. Déjeme ver si aprobé. Origen entre Tanzania y Etiopía. En el Valle del Rift. Se cruza el Mar Rojo y se entra a lo que es la península, lo que es Arabia Saudita hoy, Yemen, esa zona. Exactamente. De ahí se va hacia el Cáucaso. Exactamente. Ganadería, la edad de bronce. Y de ahí se va... Comienza a esparcirse a diferentes partes del globo, a diferentes partes del mundo. Una de esas ramas sigue hacia Occidente y se va hacia Europa Occidental. ¿A qué parte? Se sitúa, lo que es hoy, bueno, para que usted tenga una idea. Sí, lo que es hoy, vamos a... El 80% de los hombres en Irlanda y Gales tienen hoy la misma característica genética que tiene ese ancestro suyo. El 60% de los hombres que viven en la costa occidental de esta área de Europa poseen esa misma característica genética que usted posee. León está situado al norte de España, ¿verdad? Por tanto, y de ahí hacia América. Y de ahí hacia América. Ese es el recorrido que han hecho cientos y cientos de generaciones que tienen el cromosoma Y, tienen las marcas en el cromosoma Y que tiene usted, Reinaldo, Taladrit, en ese apellido Taladrit. Entonces, bueno, este es su linaje paterno, como le llamamos los genetistas. O sea, el ancestro, el recorrido hacia el ancestro más antiguo, utilizando la información que hay en ese cromosoma, en esa fracción de su información genética que es el cromosoma Y. Muchas gracias, doctora. Y amigos televidentes, hemos llegado al final de este capítulo en esta odisea del conocimiento, porque esto es una verdadera odisea. En esta segunda parte se comprobó algo que nuestros invitados nos han enseñado en estos 20 años, que nosotros, los humanos, somos una unidad biológica, psicológica y social. Quizás en este capítulo, específicamente en esta segunda parte, nos concentramos o tuvieron oportunidad de ver mejor la parte psicosocial. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda primero comprometer a la doctora, que ella por supuesto va a estar de acuerdo. Vieron qué manera de comprometer a una doctora ilustre a otro programa más
el tercero y último, que sería la semana que viene, donde la doctora expondría la última parte, que sin ser exactamente científico, yo diría que es la parte más biológica o de más genética propiamente en este estudio y sus resultados. Mientras eso llega, ¿qué nos falta? Pues bien, primero, y ahí lo están viendo en pantalla, el sábado 12:15 del mediodía, 12:15 p.m., donde en Radio Rebelde, ahí va a estar nuestra querida doctora con los teléfonos abiertos, ustedes preguntando, las llamadas, el debate, todo lo que se disfruta en ese programa de radio. Sábado 12:15 del mediodía por Radio Rebelde. Si hay deportes, solo por FM. Si no hay deportes, por las dos frecuencias de Radio Rebelde. No tuvo oportunidad de verlo. Quiere recomendárselo a alguien que no vive en Cuba y que tiene acceso a internet, etcétera. Pues bien, aquí está nuestra dirección, nuestro canal de YouTube, donde usted puede ver el programa completo. Pero además, próximamente, también, si no lo pudo ver, podrá escucharlo. ¿Cómo? En el programa Pasaje a lo Desconocido en podcast, que tiene el sitio Cuba Debate. Ahí lo están viendo en pantalla también. Todas esas posibilidades hasta que lleguemos a la semana que viene y el último de estos 3 capítulos. Entonces, esperen a la semana que viene, esperen al último programa de radio. ¿Para qué? Para que, como siempre les pido, lean, estudien, busquen, profundicen, analicen. ¿Para qué? Para que al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas noches.